¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos una vez más y tenemos que hablar de unas cuantas cosas, aunque no lo voy a poder cubrir todo y lo vamos a dejar para el próximo vídeo debido a que, bueno, pues ha vuelto el arma de Scott Bessent. No es que sea un arma de Scott Bessent, no es que Scott Bessent la utilizara, ¿vale? Es simplemente algo que sucede con cualquier, digamos, secretario del tesoro, pero yo lo llamé así debido a que, bueno, pues era algo que es algo que puede utilizar Scott Bessent para meter presión a la Reserva Federal, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha vuelto, porque toca cada trimestre y lo hemos tenido hace un par de días, el QRA. Bueno, pues no lo he leído demasiado, no lo he visto demasiado, así que lo tengo que volver a mirar y echar un vistazo a qué es lo que han decidido sobre el QRA, pero como os dije en este vídeo de julio, justamente después de que os dijera no hagáis caso a esto, ¿vale? Y a día de hoy obviamente ha sido así, el QRA puede ser más importante que el FOMC, o sea, que la decisión de tipos de la Fed, que es importantísima, obviamente, pero cuando sabes que algo no va a ocurrir, como que no van a recortar los tipos de interés, por lo menos en la siguiente reunión, o de aquí hasta mayo, que es lo que dicen las probabilidades, aunque ahora os digo una cosa, hay que tener en cuenta el QRA todavía más, ¿vale? Porque esto te va a decir cuánto necesitan pedir prestado, cuánto van a necesitar absorber liquidez del sistema y cuándo entonces podremos ver liquidez entrando de vuelta al sistema. Si queréis un poquito más de, yo que sé, calentamiento sobre el tema del QRA, poner este título en pantalla, poner Cristian NH, QRA y os aparecerá, ¿vale? Y por lo menos ya tenéis una idea. No me acuerdo exactamente qué dije aquí, ¿vale? Sobre eso. Pero bueno, pues así ya lo conocéis un poquito más, ¿vale? Pero para que veáis, este es el tipo de información que traemos a este canal, ¿vale? Fijaos ahora lo que ha ocurrido. ¿Qué día? Con el tema de los datos laborales. Bueno, los dos últimos días. De hecho, bueno, pues ayer ya lo habíamos comentado, teníamos otro problema que metía más presión a la Fed y resulta que si miramos hoy las probabilidades de ver un recorte de los tipos, vale, de momento gana el no, pero el sí ha subido para la reunión de marzo. Y hoy hemos tenido más datos laborales, los cuales continúan diciendo que el empleo se está enfriando. Y si veis mis vídeos con regularidad, sabréis que cada principio de mes tenemos los datos del ISM, los cuales nos dan un poquito una idea de qué están haciendo las empresas en relación con los puestos de trabajo. Y eso nos puede dar por lo menos una idea de qué reportes vamos a ver futuros en el mercado laboral. Y lo que os comenté en el vídeo de ayer, cómo funciona el ciclo cuando sobre todo los mercados están cayendo. Entonces, bueno, pues es importantísimo que miremos todo esto porque por lo menos nos ayuda a adelantarnos un poquito a los acontecimientos, ¿vale? Hemos tenido más datos laborales en el día de hoy que lo vamos a cubrir rápidamente y ya os comento qué más hay por ahí, ¿vale? Pero ejemplo, lo primero que tuvimos, recabamos por desempleo, ha sido más de lo esperado, ¿vale? Más gente se ha apuntado al paro. JOLTS, ofertas de empleo, 6,5 millones versus 7,25. Por si no lo sabéis, el JOLTS mide cuántas vacantes de trabajo hay en los Estados Unidos, que salga por debajo de lo esperado y caiga versus al mes anterior suele sugerir enfriamiento en el mercado laboral, menos demanda de contratación, ¿vale? Hemos tenido esos dos, que va un poco en línea con lo que vimos en meses anteriores, cuando vamos trayendo aquí todos esos reportes del PMI y los comentamos y los analizamos. Igual que también hacemos esto, siempre a principios de mes, mirar un poquito lo que ha dicho Challenger Gray Christmas, que es bastante interesante siempre. Vale, pues Challenger dice que el pasado mes de enero, ha traído el mayor número de despidos para un mes de enero desde 2009. Y lo más importante de todo, las intenciones de contratación, que es lo que menos la gente mira. Mira por aquí, vale, yo lo tenía todo subrayado, para poder encontrarlo y me lo ha borrado, genial. Pero bueno, me acuerdo. Resulta que hemos tenido los peores planes de contratación desde 2009, lo cual es clave porque el empleo funciona como un amortiguador. Mientras la gente trabaja y cobra, el consumo aguanta. Pero cuando las empresas dejan de contratar y empiezan a recortar, entonces el consumo también se recorta y por consiguiente también el crédito se tensa. Claro, hemos tenido esto a la vez que el JOLTS. Vamos, que se está apagando el motor, digamos, o por lo menos se está empezando a gripar, o se está enfriando. Claro, si ahora, como os dije en el vídeo de ayer, ¿vale? Ese ciclo que tenemos, miniciclo que tenemos cuando la bolsa cae,
Porque cuando las bolsas se desploman y el sentimiento se rompe, las empresas se protegen, congelan contrataciones, recortan CAPEX, recortan plantilla. Vale, y el tema de recortar plantilla es para mejorar márgenes y proteger un poco sus acciones, ¿vale? Todo en el vídeo de ayer. Y ahí es cuando nace el bucle, porque cae el mercado, suben los despidos, cae el consumo, cae la actividad, pues entonces cae todavía más el mercado, ¿vale? Es un efecto dominó, horripilante. Así que por eso todos estos datos que traemos, o estos datos de hoy, no son un titular más, son el tipo de dato que cambia el régimen. De soft landing a quizás, como algunos están empezando a temer cada vez más, recesión. ¿Vale? Porque aquí, como podéis ver, el spread entre el rendimiento a 2 y 10 años continúa subiendo, continúa yendo hacia arriba. No lo voy a explicar otra vez más, ¿vale? Pero ya sabéis que en el pasado, ¿vale? Siempre que la curva invertida se desinvierte, pues caemos en recesión. No quiero decir que vaya a ocurrir, pero a veces el miedo a que eso ocurra puede ser suficiente, ¿vale? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá, ¿vale? Nadie puede adivinar exactamente si una recesión llega. Lo que sí puedo decir, y lo he dicho en varias ocasiones, ¿vale? Esto sí que es a repetirme. Esto lo vamos a dejar para otro momento, ¿vale? Hoy puse un post en Twitter hablando sobre los próximos inyectores de liquidez, ¿vale? En 2020 tuvimos el TGA y en 2023 sabéis que tuvimos el RP, el Reverse Repo. Y como tengo que hablar del tema del QRA de vuelta, pues ya creo que lo dejemos para el próximo vídeo, ¿vale? Para los que me sigáis nuevos, pues os lo explico para vosotros, ¿vale? Pero la mayoría que ya me veis de hace tiempo lo conocéis perfectamente. Ahora, si verdaderamente nos estamos yendo a algún tipo de recesión o veamos algún tipo de gran bajón en la economía en este trimestre, entonces sí que está sobre la mesa ver otra caída del 20% en el S&P 500, porque cada una de estas caídas, que ya son bastante de 5 años, del 20%, siempre ha coincidido con PIBs negativos, ¿vale? En esos trimestres. Cada uno de estos que veis en pantalla. Incluido el del año pasado, 2025. Así que veremos a ver, quizás, al final, tanta historia y tenemos desaceleración. Quizás no sea recesión, porque necesitamos 2 trimestres consecutivos de PIB negativo y ya no sé si hasta ahí lo van a permitir, ¿vale? Esta administración, pero un trimestre es un trimestre, ¿vale? Ya, bueno, pues puede ser suficiente para ver mucha más volatilidad. De hecho, no tengo aquí la gráfica, pero hay otra gráfica por ahí, para no hacer esto demasiado largo. He visto por ahí una gráfica la cual indica que el S&P 500 tiende a seguir a Bitcoin con 22 días de retraso, lo cual quiere decir que el S&P 500 está a días también de empezar a seguir a Bitcoin. O sea, de caer. Y bueno, pues ahí es cuando estaremos en el momento de la verdad. Voy a intentar seguir pensando que solo caeríamos un 10%, ¿vale? Si al final rompemos a la baja de esta cuña ascendente, ¿vale? Si acaba ocurriendo. Pero si verdaderamente caemos un 20%, creo que entonces el PIB puede que sea negativo para este cuarto. Ups, no sé ni lo que hago ya. Así que eso es. Pero la cosa es, esto añade todavía más razón de que la Fed tenga que al final recortar los tipos. No sé si en marzo, pero quizás en abril, ¿vale? Quizás en abril. Solo por lo que os acabo de explicar. Y porque entonces quizás es que la economía realmente se está desacelerando. Y porque si tú tardas mucho en traer recortes a los tipos y el mercado realmente está cayendo, entonces vas a ver más despidos. Entonces, ¿qué pasa? Que si la Fed no recorta el 18 de marzo, va a tener que esperar hasta el 29 de abril. Y lleva tiempo que tenga efecto esos recortes, ¿vale? Pero creo que Trump estaría encantado por una parte, ¿vale? Porque así puede culpar a lo mal que le va al mercado a Jerome Powell, no a sí mismo. Y luego, bueno, pues simplemente pondrá a Kevin Walsh como el salvador. Y ya está. Y ya sabéis lo que va a hacer Kevin Walsh si me seguís con regularidad. Y bueno, pues otro problema más, ¿no? El tema del CAPEX en inteligencia artificial, el tema de la deuda, las acciones, como vimos en el vídeo de hace 2 días o el de ayer, han estado desplomándose, un indicador de que, bueno, pues cada vez es más complicado que estas empresas de inteligencia artificial continúen financiándose de manera barata o financiándose y que consigan, pues,
continúa con este gasto en inteligencia artificial, en data centers, y que esta narrativa siga hacia adelante, que es lo que ha estado manteniendo la economía al alza. Y si esto empieza a desplomarse, pues todavía más posibilidades de que veamos un PIB negativo a final del trimestre. Pero venga, vamos a saltar un poquito a lo de Bitcoin, porque esto ya lo tenemos muy hablado. A ver, hoy quiero ser justo, no solo Bitcoin ha caído, también han caído el oro y la plata, entre otros activos o acciones. Y se habla mucho ahora de la espiral de la muerte, con Bitcoin, etc. Para que lo entendáis, una cosa es Bitcoin como activo y otra cosa es Bitcoin financiado. Cuando financias un activo, lo emparejas con una sombra, digamos. O sea, una deuda, y normalmente es una deuda en dólares. Y el ejemplo perfecto aquí es obviamente MicroStrategy, porque no es meto beneficios en Bitcoin y ya está, es pido prestado, emito papel, emito preferentes y compro Bitcoin. ¿Qué resultado tienes? Que en el balance ya no tienes solo un activo. Tienes un activo y una obligación en dólares. Y eso es precioso, ¿vale? Mientras suba el precio del activo, perfecto. Pero cuando deja de subir o empieza a caer, esa deuda se vuelve real. Y entonces no vendes porque quieras, vendes porque le obligan. Por pagos, por riesgo, por margen, por mercado cerrándote el grifo. Y ahí es donde nace esa espiral famosa de la que habla, por ejemplo, Barry, donde cae Bitcoin, sube la presión de la deuda, tenemos entonces ventas forzadas, entonces cae Bitcoin más y por consiguiente necesitas más ventas. ¿Vale? Y esto no solo se queda en cripto, ¿vale? Que es lo que más se habla, ¿vale? Porque si estás apalancado y te aprietan, vendes lo que puedes vender. Y por eso ves también presión en oro, en plata, aunque te gusten a largo plazo. Eso es lo que vimos en 2008. Entonces, si el precio de Bitcoin sigue por debajo del coste medio, el mercado puede empezar a mirar la pregunta más fea de todas. ¿Cómo pagas tus compromisos en dólares si lo único que tienes es un activo que cae? Y cuando el mercado duda, te corta el acceso a financiación. Y si te cortan el acceso, tu salida es vender. Y si el referente se ve obligado a vender, la narrativa se rompe y la espiral se acelera. Así que el punto no es que Bitcoin es malo. No, para nada. No lo es. El punto es, cuando lo conviertes en un producto apalancado dentro del sistema, adquieres las mismas fragilidades del sistema que querías evitar. Y ahora, en unas horas desde la publicación de este vídeo, o en unos minutos, depende de lo que tarde en subirlo, vamos a tener a MicroStrategy reportando beneficios. ¿Frenará el pánico y generará rebote o va a añadir todavía más gasolina a esa espiral? Y que entonces el suelo pueda estar todavía más abajo, ¿vale? O se especule con ello, lo cual puede crear un poquito más de pánico. Obviamente no es el fin de Bitcoin por eso, no. Pero sí empeora todavía más las cosas y vemos todavía mayores caídas de las que muchos preveían. Así que bueno, son estos tiempos, ¿no? Es como que siempre vivimos el mismo tipo de fato, el mismo tipo de preocupación o de riesgos en los mismos puntos del ciclo, digamos. Vale. Me remito a que yo soy un creyente en el business cycle. El business cycle a día de hoy no ha comenzado como queremos que comience, ¿vale? El business cycle comenzará cuando la política monetaria y fiscal, en este caso, sobre todo en una era de dominancia fiscal como la que estamos ahora, digan que tiene que empezar. Pero vamos, como dice este artículo, si es que a veces el mercado no te avisa con palabras o titulares, te avisa con rotaciones. Lo dijimos en el vídeo de ayer o el de antes de ayer, ¿vale? Que estábamos viendo una rotación, habíamos detectado pues una rotación de tecnología a sectores más defensivos. Por eso hemos visto pues en el consumo básico subidas, ¿vale? O sea, bueno, por ejemplo, Pepsi un 11% arriba en la última semana. Walmart ha estado absolutamente volando. En bancos grandes han estado más fuertes, defensa y luego algunos otros sectores que son pues quizás muy aburridos, ¿vale? Porque nadie habla de ellos, pero ¿qué pasa? Que generan caja. Entonces, bueno, pues se mantienen también fuertes. Por eso hicimos un vídeo hace unos meses sobre algunos de los sectores, ¿vale? En la bolsa. Donde, bueno, pues no os digo lo que hay que comprar para nada porque no soy un asesor financiero, pero sí os digo por lo menos algunos de esos activos los cuales se han comportado de tal manera, ¿vale? No quiere decir que no vayan a bajar, pero por lo menos pueden ser algo interesante donde está diversificado en momentos un poquito más adversos en el mercado, ¿vale? Esa es la información que intento traeros aquí para que aprendáis de todo, absolutamente de todo. Y hablaremos otra vez del QRA porque es realmente interesante.
Y bueno, pues ya está. Google, por cierto, ayer reportó beneficios. Nada mal, ¿vale? Ya traje un reporte de ello en el grupo, ¿vale? Y cuál era mi pensamiento. Pero bueno, hoy no ha estado mal, ¿vale? Hoy, de hecho, es de los que mejor ha aguantado. Ayer cayó después del reporte de beneficios, pero luego a la apertura del mercado, como veis, una buena subida y de momento pues la está manteniendo a medida que nos acercamos al cierre de este. Así que positivo por ese lado. Y por cierto, como os comenté en el vídeo de ayer y en el de antes de ayer, hoy también era Settlement Day. No, este no, este aquí, ¿vale? Casi 22 billones de dólares y, bueno, pues en un instante en el cual quizás la liquidez cada vez escasea más, esto pues, aunque no sea una gran cantidad, ¿vale? Porque en los meses anteriores eran de 80 billones o 90, quizás cuando escasea la liquidez las cosas van peor, ¿vale? Todavía van peor incluso con cantidades menores. Y es el segundo Settlement Day en 2 días, básicamente en 3. Entonces, bueno, pues no es lo más genial. En fin, con esto despido, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Estad fuertes. Hasta entonces, cuidaos mucho.